Hablaremos el día de hoy del Arco Minero, la nueva zona de interés de los Estados Unidos en Venezuela. Hemos tocado el tema varias veces en este canal, pero vamos a colocarlo en el contexto de la actualidad, del día de hoy, cuando Estados Unidos acaba de autorizar a sus empresas a comerciar oro de Venezuela. Donald Trump dice que solo una rendición incondicional de Irán podría colocar fin al conflicto de Oriente Medio. ¿No querían sopa? Bueno, le salió doble taza a los ayatolas. Pero, mientras tanto, Irán acaba de lanzar una nueva oleada de ataques aéreos en contra de Tel Aviv y también de otros territorios. Eso fue ahorita, durante la madrugada. Pero hoy comienza Escudo de las Américas. Trump recibe en Miami a 12 presidentes de la derecha latinoamericana en una movida sin precedentes en nuestra historia moderna. Y también lo comentamos en el directo de anoche y lo vamos a expandir el día de hoy. Radares identificaron 2 aeronaves militares de Estados Unidos cerca del espacio aéreo venezolano. ¿Y cuál es la particularidad? Ya se las digo. ¿Y qué está pasando en Cuba en este momento, durante estas horas, en la madrugada? Ya lo va a escuchar en voz de un par de voces calificadas. Quédate, porque este no es solo un resumen de noticias, es como siempre, un mapa de lo que viene pasando en las últimas horas. Y de todo y más, hablamos el día de hoy, sábado 7 de marzo de 2026. Augusto Navarro, como siempre en este espacio, tu espacio, que se llama Apolítico. Comenzamos. La política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela ha entrado en una nueva fase. Una fase que ya no gira únicamente en torno a sanciones, denuncias diplomáticas o de discursos sobre la democracia. Ahora, el eje parece desplazarse hacia algo más pragmático, ¿verdad? Hacia los recursos. Y pocos territorios concentran más recursos y más controversias que nuestro país, y en este caso, que el gigantesco arco minero del Orinoco. La reciente visita del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, a Venezuela, es una señal muy, pero muy clara de esta especie de giro estratégico. Burgum se convirtió en el segundo miembro del alto gabinete de Donald Trump en aterrizar en Caracas, ya usted sabe, desde la operación militar del 3 de enero que terminó con la captura del narcodictador y, por supuesto, la posterior instalación de la interiana Delcy Rodríguez. El primero, usted recordará, fue el secretario de Energía Chris Wright, quien viajó semanas antes para discutir precisamente el futuro del petróleo venezolano. Pero la presencia de Burgum amplía ese enfoque hacia otro frente económico, la minería. Y por supuesto, no cualquier minería, porque el arco minero del Orinoco es uno de los territorios con mayor concentración de minerales estratégicos en toda América Latina, así como lo escucha. Creado por decreto o delimitado por decreto en 2016 por el régimen de Maduro, es un proyecto que abarca 111.843 kilómetros cuadrados, una superficie que, si usted lo piensa, es mayor que países como Portugal, como Cuba o como Panamá. Y es que en términos territoriales representa cerca del 12% de todo el territorio venezolano. Pues debajo de esa vasta extensión de selva se encuentran algunos de los recursos más codiciados del siglo XXI: oro, hierro, cobre, bauxita, coltán y tierras raras. Minerales que no solo tienen un valor económico inmediato, sino que también tienen un peso estratégico creciente en industrias como la tecnología, la defensa y, por supuesto, la transición energética. Ese potencial explica por qué Burgum llegó acompañado de un buen número de interesados empresarios en explorar oportunidades de inversión en la región. Pero el atractivo económico del arco minero convive con una realidad mucho más compleja. Buena parte de esa zona se superpone con áreas que también son protegidas y territorios indígenas. Y allí se encuentran parques nacionales. Por ejemplo, el Parque Nacional Caraima, el hogar del Salto Ángel, la cascada más bella y más alta del mundo, pero también el Parque Nacional Jaguasari-Sariñama. Y es que también incluye la Reserva Forestal de Caura y territorios ancestrales de numerosos pueblos indígenas, entre ellos los Pemón, los Guarao, los Yeguana, los Cariña y los Piaroa. Esta superposición entre riqueza natural y biodiversidad y, por supuesto, comunidades originarias, es una de las principales fuentes de conflicto en la región. De hecho, el verdadero control del arco minero rara vez ha estado completamente en manos del Estado, aunque parezca mentira.
Según informes del International Crisis Group, la minería ilegal lleva al menos 2 décadas expandiéndose en todo el sur de Venezuela. Y de esos 20 años, en los últimos 10, ese fenómeno se intensificó a medida de que grupos criminales, guerrillas y bandas locales comenzaron a disputar el control de los yacimientos, como era de esperarse en un régimen absolutamente delincuencial. Entre los actores mencionados con frecuencia aparecen facciones de la antigua FARC, los Minions de Diosdado Cabello, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, además otras organizaciones criminales venezolanas que operan como administradores territoriales de las minas y otros grupos más, pero ninguno de ellos, créame, es amistoso o operan bajo el marco de la ley. Y es que en muchos casos estos grupos imponen impuestos a los mineros, alcabalas, regulan quién puede trabajar en determinadas zonas y cómo controlar la salida del oro. La violencia, por supuesto, no es un fenómeno aislado dentro de ese ecosistema, más bien es el día a día de lo que podríamos llamar una especie de tierra de nadie. Y es que uno de los episodios más emblemáticos ocurrió hace 10 años, en 2016, con la llamada masacre de Tumeremo. Muchos la recordarán, cuando al menos 17 mineros fueron desvividos en una disputa por el control de los yacimientos auríferos. Las investigaciones de esa época apuntaron a una banda criminal dirigida por un ecuatoriano, Hamilton Andrés Ulloa Suárez, conocido como el Topo. Ese caso reveló hasta qué punto el control del oro se había convertido en una economía paralela dentro de nuestro país. Y es que durante años Estados Unidos respondió a esa realidad como sabía hacerlo hasta el momento, con sanciones económicas dirigidas al sector aurífero venezolano. Y es que desde 2018, Washington prohibió transacciones que fueran vinculadas o que estuvieran vinculadas a la empresa estatal Minerven, acusada, por supuesto, de participar en redes de extracción y comercialización opaca y mucha corrupción. Las restricciones fueron flexibilizadas temporalmente en 2023, pero volvieron a endurecerse en 2024. Pero ahora, sin embargo, el escenario parece que está cambiando, ¿verdad? Según reveló el portal Axios, funcionarios de la administración de Trump negocian actualmente con Minerven un acuerdo para vender hasta 1 tonelada de oro venezolano al mercado estadounidense, valorada en $165 millones aproximadamente. El esquema contemplaría que la estatal venezolana suministre entre 650 y 1.000 kilos de oro doré, un tipo de lingote que es semipuro. Esto a la firma internacional de materias primas Trafigura, que sería entonces la responsable de transportar ese metal hacia refinerías dentro de los Estados Unidos. Si el acuerdo se concreta, representaría un giro muy significativo respecto a la política de sanciones que Washington mantuvo durante años, pero también reflejaría una lógica cada vez más visible en nuestra nueva fase de la política estadounidense hacia Venezuela, la de combinar presión política con incentivos económicos. El cálculo pareciera sencillo, ¿verdad? Estados Unidos necesita asegurar suministros de minerales estratégicos en un contexto global cada vez más competitivo y Venezuela, por su parte, posee enormes reservas sin explotar, pero carece del capital, de la tecnología y de la estabilidad institucional que son necesarias para desarrollarlas plenamente. Y entre esas dos realidades se abre un espacio de negociación. La pregunta, sin embargo, no es solo económica, porque cada intento de explotar el arco minero revive el mismo dilema que ha marcado la historia reciente de la región: cómo transformar la riqueza mineral en desarrollo sin que se repita el ciclo de violencia, de devastación ambiental, que es bastante grave, y de explotación humana que durante años ha acompañado a la minería en el sur de Venezuela. Ese desafío sigue tan abierto hoy como el propio territorio del arco minero. Pero el verdadero impacto de esa nueva política minera podría sentirse en un lugar donde rara vez llegan los titulares: el equilibrio de poder dentro del propio aparato del chavismo. Y es que durante años, ese gigantesco arco minero del Orinoco ha funcionado como algo más que un proyecto económico. En la práctica, se convirtió en un ecosistema paralelo donde conviven la minería ilegal, la explotación ilegal, las guerrillas colombianas, sindicatos armados y redes criminales que controlan territorios completos.
Investigaciones de organizaciones independientes han documentado que en zonas como Las Claritas, por ejemplo, grupos como el Tren de Aragua han llegado a operar como verdaderos sindicatos mineros, imponiendo las reglas, cobrando las cuotas y administrando la extracción de oro con apoyo o con la tolerancia de autoridades locales y también de los militares corruptos. Ese entramado no es simplemente un entramado criminal, también es un entramado político. Porque durante esta última década, buena parte de las denuncias sobre el control de la minería ilegal han apuntado a sectores del aparato de seguridad del Estado vinculados al ministro de Interior y, ya usted sabe, Paz, Diosdado Cabello, considerado pues uno de los más siniestros del chavismo. Y en muchas de esas zonas, el oro no solo alimenta a las bandas armadas que hacen vida allí, sino que también financian las redes de poder dentro del propio régimen. Por eso, la eventual entrada masiva de capital extranjero en el sur de Venezuela podría tener un efecto político totalmente inesperado. Porque, piénselo usted, si Washington decide convertir el arco minero en un proyecto formal de inversión internacional, con empresas, contratos, supervisión financiera, con presencia institucional, ese sistema informal que durante años ha dominado la explotación de oro va a quedar inevitablemente bajo presión. La minería ilegal prospera en territorios opacos, sin reglas claras, sin supervisión externa, en el chavismo básicamente. Pero la inversión internacional, en cambio, te exige trazabilidad, seguridad jurídica y control territorial. En otras palabras, son dos modelos que difícilmente pueden coexistir durante mucho tiempo, durante casi nada, diría yo. Y eso, entonces, abre la hipótesis incómoda para el propio chavismo. Porque si el nuevo esquema económico que están negociando entre Caracas y entre Washington termina consolidándose, no solo transformaría el negocio del oro venezolano, también podría, o mejor dicho, debería desmontar parte de la arquitectura criminal que durante años permitió a ciertas facciones de poder mantener el control sobre el sur del país. Y lo que hoy se presenta como una oportunidad de inversión podría terminar siendo algo mucho más profundo, si le mete coco. El principio del fin de uno de los sistemas de financiamiento informal que sostuvieron al régimen durante años. Contrabando, la pirata del Caribe. Si eso ocurre, el impacto no se limitará a las minas solamente, también podría alterar el balance interno del poder dentro del chavismo. Y es que en un sistema político donde la lealtad la mayoría de las veces depende de quién controla el billete, perder el control del oro puede significar perder algo todavía más valioso, el control del poder. Y hace pocas horas, Irán, durante la madrugada de este sábado, lanzó una nueva oleada de ataques dirigidos contra Tel Aviv, impactando 3 objetivos según Teherán, mientras que las fuerzas israelíes afirmaron que están respondiendo a disparos de misiles en el 8º día de guerra que se ha desatado en el Medio Oriente. La agencia Tasnim de noticias vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní informó de la 24ª oleada de bombardeos contra el corazón de los territorios ocupados y de Tel Aviv, 24ª, no es poca cosa. Los 3 misiles disparados alcanzaron con éxito sus objetivos designados, añadió esa agencia. Tocará ver si es así. Pero las fuerzas de defensa de Israel alertaron por su parte de la detección de estos misiles lanzados desde Irán hacia su territorio, que han dicho, los sistemas defensivos están operativos para interceptar la amenaza, rezaba un comunicado. Esta nueva oleada de ataques iraníes en la 8ª jornada de la guerra desatada en Medio Oriente desde el pasado sábado, a raíz por supuesto del operativo de Washington e Israel en contra de Teherán, llega horas después de que el ejército israelí anunciara una nueva ronda de hostilidades contra infraestructuras de Teherán. El aeropuerto internacional de Mehrabad, localizado en Teherán y objetivo de ataques anteriores, también sufrió un importante incendio, según imágenes difundidas por la televisión local Press TV. Según Irán, escuche bien, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en el conflicto, mientras que los ataques iraníes a Israel han dejado 10 muertos. Las cifras continúan, por supuesto, siendo provisionales, porque en la guerra lo primero que muere es la verdad, debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total del Internet y, por supuesto, las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno. Pero seguiremos informando acerca de esto. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos afirmó el día de ayer
que no buscará ningún acuerdo con Irán, del que solo espera una rendición incondicional para poner fin al conflicto iniciado el pasado sábado. No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la rendición incondicional, escribía Trump en su red social Truth Social. La publicación llegó mientras que Israel bombardeaba objetivos en Teherán y posiciones de la milicia libanesa de Hezbollah en Beirut, y además el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmaba que los ataques de Estados Unidos en contra del régimen de Irán estaban a punto de aumentar. Y es que Trump mencionó que después de la rendición por parte del régimen iraní y la elección de líderes grandiosos y aceptables, Washington va a trabajar con esos aliados para sacar a Irán del borde de la destrucción y hacerlo económicamente más grande, mejor y más fuerte. Después de eso, y tras la selección de uno o varios líderes grandiosos y aceptables, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos sin descanso para sacar a Irán del borde de la destrucción y convertirlo en un país económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca. Irán tendrá un gran futuro. Me suena a las palabras de Venezuela, ¿verdad? Hace eco. El presidente cerró su mensaje con un guiño de su lema MAGA, Make America Great Again, y dijo: hagamos que Irán vuelva a ser grande again, MIGA. Gracias por su atención a este asunto, presidente Donald J. Trump, concluía. Y es que el mandatario de los Estados Unidos, cabe resaltar, aseveró el jueves que él debería ser quien tenga un papel en la elección del próximo líder supremo del régimen iraní tras el asesinato del ayatolá Ali Khamenei, cuyo hijo, aseveró también, le parece un candidato inaceptable. El hijo de Khamenei es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como lo hice con Delcy, expresaba Trump a los medios, y agregaba que Estados Unidos probablemente volvería al conflicto en un plazo de 5 años si no hubiera un líder favorable a Washington en Irán, lo que es bastante obvio. Pero primero lo primero, ya veremos qué pasa en la guerra. Ahora, importante, la Cumbre de las Américas, el encuentro trienal de líderes del continente previsto en República Dominicana en diciembre pasado, se canceló, usted lo recordará, después de que Trump dijo que no asistiría. Las divisiones entre los gobiernos del continente también eran demasiado profundas, se argumentaba entonces. Pero el día de hoy, el presidente de Estados Unidos presenta en su club de golf en Miami el escudo de las Américas, Shield of the Americas, una nueva alianza con 12 líderes de la región que son afines a su ideología. Las metas son combatir el narcotráfico y la inmigración masiva y también reducir, importante, la influencia de China en la zona. La reunión es un paso más, quizás uno de los más significativos, para poner en marcha esta visión nueva de la administración republicana que ha apodado la doctrina Monroe, con D, no Monroe. Este nuevo América para los americanos que originalmente lo había proclamado James Monroe hace casi 2 siglos y que en la Casa Blanca considera que Estados Unidos debe potenciar hegemónicamente el continente. Monroe por la D de Donald Trump. Esa doctrina, reflejada en la Estrategia de Seguridad Nacional, declara la principal prioridad en política exterior de Washington. Aboga por estrechar lazos con gobiernos y personalidades afines al trumpismo y fomentar su llegada o su permanencia al poder. Al mismo tiempo, prevé enfrentarse con lo que considera hostil hasta el punto de ponerlos o de deponerlos y amenazar con ello, como en los casos de Venezuela y Cuba. Trump, por supuesto, llega pletórico a este encuentro el día de hoy, anunciando de que tras el éxito de la intervención militar en Venezuela, el gobierno tutelado por Estados Unidos de la interiana Delcy Rodríguez está haciendo un gran trabajo y el petróleo que el país deja en manos de Washington empieza a fluir. Sus Fuerzas Armadas han anunciado también una operación conjunta de gran calado en contra del narcotráfico en Ecuador, y en sus declaraciones sobre la ofensiva conjunta con Israel en contra de Irán, alude cada vez más con frecuencia a Cuba y vaticina casi a diario y sin necesidad de que le pregunten que el régimen castrista está a punto de caer. Y ya les voy a colocar un video de lo que está pasando en Cuba. En la cumbre participarán los presidentes de Argentina, Javier Milei, de Bolivia, Rodrigo Paz, de Costa Rica, Rodrigo Chávez, de Ecuador, Daniel Noboa, de República Dominicana, Luis Abinader, de El Salvador, Nayib Bukele, de Guyana, Mohamed Irfan Ali, de Honduras, Narri Tito Asfura, de Panamá, José Raúl Mulino, de Paraguay, Santiago Peña, y de Trinidad y Tobago, la primer ministro Kamla Persat Bissessar, además del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.
¿Quiénes quedan afuera? Gobiernos como México, Colombia o Brasil. No obstante, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejó abierta la posibilidad de que se sumen otras naciones en el último momento, al confirmar esta semana de manera oficial una reunión que altos cargos de la presidencia ya habían anunciado en febrero. Y sí, como se habrán dado cuenta, tampoco está, por lo que sea, la fantástica interina Delcy Rodríguez, una gran líder, ¿verdad que no está? Por eso siempre repito, los actos valen más que 1000 palabras. Mucho presidente de la boca para afuera, con referencia a Delcy, pero un títere en la realidad. Los participantes de la reunión del club de golf de Trump en Doral son los líderes de estos países que han formado una coalición histórica para colaborar y para atajar a los cárteles criminales narcoterroristas y a la migración masiva, no solo hacia Estados Unidos, sino en todo el continente, entre sus propios países. Es algo que sigue siendo una clave y una prioridad absoluta del presidente, anunciaba Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca. El Departamento de Estado ha descrito el encuentro como un momento en el que Estados Unidos dará la bienvenida a nuestros mejores aliados de ideas afines en nuestro hemisferio para promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en toda la región. Esta coalición histórica de naciones colaborará para hacer avanzar estrategias que detengan la injerencia extranjera en nuestro hemisferio, la inmigración ilegal y masiva, y los cárteles y las bandas criminales narcoterroristas, ha dicho el secretario de Guerra. Y es que en vísperas de la cumbre, precisamente Pete Hegseth viajó a Doral para visitar el cuartel general del Comando Sur, responsable de las fuerzas estadounidenses en América Latina, y para reunirse con sus homólogos de esta nueva alianza, en un encuentro bautizado como Conferencia Anticártel de las Américas. Allí, el jefe del Pentágono vinculaba la migración masiva al fin de la civilización occidental y cristiana en el continente. Nos enfrentamos, ha dicho, a una prueba esencial para determinar si nuestras naciones seguirán siendo naciones occidentales con características distintivas, naciones cristianas y bajo Dios. Esto lo sostenía Pete Hegseth, quien también llamó a los países latinoamericanos a hacer un poco más en la lucha contra el narcotráfico. Ha dicho, apenas hemos comenzado a trabajar con ustedes y ustedes deben hacer más y nosotros debemos hacer más para atacar a los grupos narcoterroristas en todas las áreas. Desmantelaremos las redes de narcoterroristas en este hemisferio y negaremos el acceso a los adversarios estatales que apoyen a estas bandas, exhortaba. Las fuerzas estadounidenses mantienen la campaña de bombardeos a narcolanchas en el Caribe, casi que a diario se zampan a una, y el Pacífico Oriental también, no solo en el Caribe, en la que por supuesto ya se han lanzado docenas de ataques y se han liquidado a cerca de 150 personas. También en vísperas de la reunión, Trump anunció el nombramiento como enviada especial para este nuevo grupo, Kristi Noem, recién destituida del Departamento de Seguridad Nacional tras una gestión muy criticada de la política migratoria, de las deportaciones masivas y del despliegue de la policía responsable del control de las fronteras e inmigración de los Estados Unidos. Y es que al tiempo que la administración de Trump ha alardeado de un compromiso con la región, nuestro hemisferio, según memes del Departamento de Estado en redes sociales, y organiza esta cumbre, también ha dejado de lado su participación en otros foros regionales. Se ha retirado de 3 entidades ya y ha amenazado con recortar fondos a otras instituciones. La Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense también especifica cómo uno de sus objetivos en América Latina es eliminar o al menos reducir la influencia de China en toda la región, donde usted bien sabe que Pekín es el principal socio comercial de numerosos países. Fomentar entonces oportunidades de negocio para las empresas estadounidenses es otro de los objetivos. La reunión de jefes de Estado en Doral durante el día de hoy se celebra apenas 3 semanas antes de que Trump precisamente viaje a Pekín para reunirse con el presidente chino Xi Jinping y le va a llevar noticias de que las cosas están cambiando. Pero volviendo a Venezuela, sistemas de rastreos aéreos detectaron operaciones de 2 aeronaves militares de Estados Unidos al norte de Maiquetía, en el estado Vargas. El despliegue de los aviones pertenecientes, uno a la Fuerza Aérea y el otro a la Armada estadounidense, ocurrieron sobre aguas del Mar Caribe y muy cerca del espacio aéreo venezolano. Los reportes técnicos precisaron entonces la presencia de un avión Boeing P-8A Poseidón de la Armada de los Estados Unidos, identificado con el código de llamada Su-51. Esta unidad es especializada en tareas de vigilancia marítima y de guerra antisubmarina.
Este avión orbitó la zona a una altitud de 22.000 pies, pero en la misma área operó también un Boeing KC-46A Pegasus de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, una aeronave cisterna de nueva generación diseñada para el reabastecimiento de combustible en el aire, quien o la cual mantuvo una altitud de 25.000 pies tras su despegue desde la isla de Santa Cruz. ¿Y por qué traemos esto a colación? Lo decíamos en el directo de ayer, porque lo curioso, y se habla poco, es que ese movimiento militar aéreo representa el primer patrullaje de esa magnitud que se registra cerca de las costas de Venezuela después de la captura de Maduro. Y la pregunta que salta al aire es sencilla. ¿Se trata de un friendly reminder, de un recordatorio amistoso? ¿De quién manda? ¿O se trata de algo más? Ya lo vamos a ver. Y Eliezer Ávila, ya para cerrar, en horas de la madrugada del día de hoy, hace escasas horas, nos daba reportes de la situación en varias localidades de Cuba y dejaba a su vez un mensaje importante, pero no solo él. También la congresista María Elvira Salazar daba fe de lo que está pasando en el momento en que grabamos este video en Cuba. La cosa está caliente. Este es el pueblo de Cuba, los estamos escuchando, los cacerolazos ya mismo en La Habana, ya sea en Matanza, en toda la isla. La gente está gritando libertad, abajo el comunismo. Los estamos escuchando desde aquí, desde Miami. En esta noche del viernes, si le decimos al régimen, no se vayan a meter en contra de ellos. Ellos tienen derecho a salir a las calles y a decir lo que quieran. Y nosotros aquí en los Estados Unidos los estamos mirando. El gobierno federal, ya ustedes saben que el presidente Trump, cuidado, no toquen a los cubanos. Señores, aquí estamos y esta noche no se duerme. El pueblo de Cuba está en la calle. Es importante que la gente que me está escuchando desde oriente, centro del país, sepa que hay más de 5 lugares ya en la ciudad de La Habana donde la gente se está manifestando. En Marianao, en El Vedado, la gente está saliendo a la calle ya masivamente. Recuerden, los planes de Marco Rubio y Donald Trump, no sabemos la fecha, no sabemos si es mañana, no sabemos si es hoy o es el fin de semana que viene. Pero el pueblo de Cuba de a pie, que es el que está sufriendo la dictadura. Recuerden que la gente en la Casa Blanca no sufre la dictadura, no tiene hambre, sus hijos tienen comida. El que de verdad puede marcar el ritmo de lo que pasa en Cuba es el pueblo de Cuba. Las tropas están ahí, los barcos están ahí. Todo está a minutos. Si el pueblo de Cuba sale masivamente a las calles, puede adelantar los acontecimientos. Los planes que eran para la semana que viene hay que hacerlos ahora mismo. ¿Por qué? Porque el pueblo salió. Porque el pueblo está siendo reprimido en las calles. Señores, si no es ahora, no es nunca. Es el momento, se los digo en serio. Es el momento. Si el pueblo de Cuba sale hoy masivamente a las calles, el domingo somos libres. Gracias de verdad a Trump, a Marco Rubio por poner a Cuba en el lugar que la están poniendo. Pero los verdaderos protagonistas son los que sufren la dictadura todos los días, el pueblo cubano de a pie. Ustedes tienen el poder, ustedes son más. 11 millones contra 40 personas. Gordos que no pueden correr ni media cuadra. Recuerden, Cuba se libera como mismo se encarceló. Cuadra por cuadra. Barrio por barrio. Recuerda que los comunistas dicen en cada barrio un comité, en cada barrio libertad, en cada barrio aquí no entra ningún comunista, en cada barrio democracia, en cada barrio un par de cojones y no queremos chivatos aquí. Barrio por barrio, municipio por municipio, de oriente a occidente, de occidente a oriente. Tú no tienes que liberar a Cuba entera, tú tienes que liberar tu pedacito, tu pueblo, tu comunidad. Estamos despiertos, estamos en sintonía y estamos amplificando la voz de los cubanos que están en la calle en este momento, fajados con la policía y fajados con los represores. ¡Viva Cuba libre, cojones! Cuba es la que tiene que marcar el ritmo y decirle a Trump y a Marco Rubio, ahora es el momento. Para la calle, cubano. Abrazo grande y estamos con ustedes. Importante mensaje, ¿verdad? Al final, el poder siempre reside en el pueblo. Y sirve tanto para los cubanos como para nosotros los venezolanos. ¿A que sí? Sobre el delicado equilibrio de Delcy Rodríguez en la geometría del poder en Venezuela, sobre el restablecimiento de las relaciones consulares entre Venezuela y los Estados Unidos, sobre qué pasaría
si se dolariza la economía del país y sobre mucho más hablamos en este video que te dejo por acá. Pásate, échale un vistazo y deja tu corazoncito, deja tu comentario y tu like. Ya nosotros nos vemos en el próximo video y recuerden, libertad o nada, porque seremos libres.